Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la quinta semana de Pascua. Viernes de la quinta semana de Pascua. Hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión, pero antes de entrar al Evangelio propio de este día, digamos algo acerca de los santos que celebramos hoy, santos Felipe y Santiago apóstoles. En verdad conocemos muy poco acerca de estos dos apóstoles, particularmente de Santiago. En la lista de los apóstoles hay dos Santiagos, que se les nombra Santiago el menor y Santiago el mayor. Santiago el mayor viene siendo Santiago, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Y este otro Santiago es el Santiago menor, del que muy poco se sabe acerca de él. De Felipe sabemos un poco más porque se menciona varias veces en el Evangelio de Juan particularmente. Sabemos que Felipe es de Betsaida, del mismo pueblo de donde es Pedro y Andrés, hermanos. De Felipe se menciona su nombre y en unas 4 veces en ciertas diferentes situaciones. En el Evangelio de hoy viene siendo la 4ª vez que se menciona a Felipe por medio de una intervención, una pregunta. Y en el Evangelio de Juan particularmente, Felipe se le define como un poco de ignorante y quizás ingenuo por las cosas que dice y por las preguntas que hace. Pero en realidad, tanto Felipe como los otros apóstoles pasan a ser para nosotros ciertos espejos en los cuales nosotros hoy en día claramente nos podemos ver. Pero gracias a estas intervenciones, a estas preguntas, la pregunta de Felipe y la pregunta de Tomás, en este capítulo 14, pues Jesús nos dice, les dirige unas palabras a los apóstoles y nos las dirige a nosotros en torno a su identidad, cómo él se autoentiende y su relación entre el Padre y el Hijo, o sea, la relación del Padre y Jesús mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy.
El comienzo de este evangelio es la respuesta a una pregunta que Tomás le hace a Jesús cuando le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino, ¿no? Y aquí es donde y la respuesta que Jesús da es donde empieza el evangelio de hoy, cuando le dice Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la séptima expresión o manifestación de Jesús con esta cláusula de yo soy, una autodefinición divina que la conecta a Jesús en cómo Dios se le reveló a Moisés cuando en ese encuentro de Moisés con Dios, con la zarza ardiente, Dios se autoidentifica como el yo soy, ¿no? Y aquí Jesús se la aplica a sí mismo. Y gracias a esta pregunta de Tomás, pues tenemos estas manifestaciones, expresiones de Jesús acerca de sí mismo, ¿no? Bueno, digamos declaraciones. Jesús declara ante sus discípulos acerca de su identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por camino podemos entender que Jesús viene siendo la conexión entre el ser humano, el hombre y Dios. Otra palabra que podemos utilizar es Jesús es el puente, ¿no? Sí que como camino Jesús es el proceso, es la forma, es el conducto con la cual el hombre llega a Dios. Por la verdad es la verdad encarnada, la verdad revelada de Dios en Jesucristo. Y la vida, pues la vida nueva que Dios en Jesucristo nos ofrece cuando nos identificamos plenamente con Jesús, con la voluntad de Dios Padre, ¿no? Cuando nos dejamos transformar por su Espíritu. Y todo esto es una obra de Dios, no es algo que uno adquiere, ¿no? A Jesús se nos da, no es algo que yo conquisto, que yo adquiero por más que yo lea acerca de Jesús. Es algo que se nos manifiesta, se nos da. La verdad también es algo que se nos revela, que se nos dice, ¿no?, quién es Jesús y cuál es su conexión o su relación con Dios Padre. Y la vida, pues, la vida es a lo que somos llamados en Jesucristo, que es la vida eterna que ya en el presente, en el hoy, se pueden vivir las primicias de esta nueva realidad que Dios en Jesucristo está inaugurando. Así que Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí Jesús está hablando de una forma muy exclusiva, ¿no?, de que no hay otro camino hacia el Padre más que por medio de Él. Esto pone una pregunta muy interesante, ¿no?, particularmente en relación a otras religiones que también prácticamente declaran lo mismo, que es que el hinduismo, que el budismo, que el judaísmo, otras religiones, ¿no?, pues declaran también, ¿no?, que es, o la religión musulmana también declaran de que Muhammad es el último profeta y el único profeta para llegar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de entender estas declaraciones de Jesús que Él es el único camino, ¿no? Eso significa de que todos en el mundo tienen que ser creyentes en Jesús, o sea, cristianos. Es una pregunta muy interesante. En esta reflexión no hay espacio para entrar en esta cuestión, pero sí vale la pena mencionar de que estas declaraciones de Jesús muy exclusivas acerca de Él, quién es Él en relación a Dios Padre y cómo Él es el camino, el puente, el conducto del hombre hacia Dios, ¿no? Después de estas palabras, estas declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, después ahora viene Felipe y le hace la siguiente pregunta: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias a esta pregunta de Felipe, aunque parece ingenua, aunque parece muy ignorante, pues tenemos estas palabras de Jesús que a primeras pues, parecen un reproche ante esta petición de Felipe que les muestre al Padre, ¿no? Y las palabras de Jesús en respuesta también son impresionantes, muy
una declaración muy exclusiva acerca de sí mismo, ¿no? Y de su relación con Dios Padre. En el Antiguo Testamento no se habla de un conocimiento personal de Dios o de que si el ser humano, el hombre, puede llegar a conocer a Dios personalmente, ¿no? Pero sí en el Nuevo Testamento sí, porque Dios en Jesucristo se hace uno, o sea, se hace uno con la humanidad, con nosotros, y que por tanto, porque Jesús existió en el tiempo y el espacio, pues también está ahí la relación personal. Y si Jesús se autodefine como el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, y la forma de que Él coexiste con Dios, de que Él es un reflejo pleno de Dios mismo, ¿no? Pues conocer a Jesús es conocer al Padre, ¿no? Es una declaración impresionante que yo creo que no se puede tomar ligeramente, ¿no? Y el conocer a Jesús es un proceso de vida, por eso es un llamado constante nuestro a profundizar cada vez más, no solamente nuestro conocimiento intelectual de Jesús, sino la relación, o sea, de vivir en comunión con Jesús, fundado en el amor, ¿no? Y esto es un proceso de vida en la cual constantemente somos llamados a profundizar esta comunión con Jesús. Y no se puede hablar acerca de esta comunión en una forma muy ligera, porque cuando pretendemos decir de que ya conocemos, de que ya tenemos a Jesucristo figurado, pues es quizás cuando ya lo hemos perdido de vista, ¿no? Así que gracias a esta pregunta de Felipe, aunque primeras parece ingenua, pues aquí Jesús nos hace estas declaraciones de su relación íntima con Dios Padre, que quien lo conoce a Él, conoce a Dios Padre, ¿no? Dice, ¿o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta, dice Jesús. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Y Jesús ahora le dice, si no creen mis palabras, según Jesús, el conocerlo a Él por medio de su palabra, o sea, el creer en Él, en la totalidad de Él, por medio de su palabra, es suficiente. Pero si eso aún no es suficiente o no nos acerca más, pues entonces Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, pues entonces cree en las obras que yo hago, ¿no? Principalmente en los milagros como una manifestación o como una manifestación o un testimonio de quién es Jesús, de dónde proviene Él, de dónde proviene su poder y autoridad, ¿no? Así que sus obras lo conectan también con Dios Padre, porque todo cuanto Jesús enseña es lo que el Padre le ha comunicado y todo lo que Él hace es por el poder y la autoridad que Dios Padre le ha dado, ¿no? Sí, pero no confundamos la palabra con las obras. Las obras, los milagros principalmente, son un testimonio que testifican acerca de la veracidad, de la autenticidad y del origen de Jesús mismo. Y después finalmente en este evangelio de hoy nos dice, yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y aún las hará aún mayores. ¿Cómo podemos entender esto, no? Bueno, Jesús, digamos, en su tiempo se limitó solamente al pueblo judío, pero con las vistas hacia toda la humanidad, ¿no? Y pues hoy en día podemos ver de cierta manera realizadas estas palabras de Jesús, ¿no? De que el cristianismo, lo que Dios en Jesucristo empezó, ahora se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y el cristianismo, pues, una de las religiones principales en el mundo. Aquí podemos ver ya claramente realizadas estas palabras de Jesús. Si Jesús se limitó solamente al pueblo judío, ahora lo que la iglesia ha llevado a cabo, pues, son obras más grandes más allá del judaísmo. Y después dice Jesús, y cualquier cosa que me pidan a mí en mi nombre, yo la haré. Hay que llevar cuidado con esto, no pretender que podemos manipular ni a Jesús ni a Dios con simplemente mencionando el nombre de Jesús. A lo que Jesús se refiere es de estar en comunión plena con Él. Porque al estar en comunión plena con Jesús, también estamos en comunión plena con la voluntad de Dios.
Así que no cualquier cosa que le pidamos Jesús no nos va a conceder si no está dentro de la voluntad de Dios y de Jesús, si no está según el plan que Dios tiene dentro de su reino. Todo cuanto nosotros hagamos y hablemos, pues tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de salvación de Dios, no simplemente con nuestros caprichos. A Dios y a Jesús no se le puede manipular. Aunque muchas veces pretendemos hacer esto, simplemente esto no es posible, ¿no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.